Sublime gracia del Señor. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por permitirnos estar aquí delante de ti para estudiar tu palabra, para estudiar nuestros distintivos, las doctrinas que hacen parte de nuestra confesión de fe, que pues es lo que nos distingue de las demás congregaciones y pues nos dan nuestra identidad en cuanto a la fe. Señor, estas doctrinas no se presentan para convencer a nadie, porque pues lo que hacemos es presentarlas para darlas a conocer. Pero si tal vez algún hermano tiene dudas, Señor, yo te pido que obres en su vida a través de la palabra y seas tú convenciéndolo de la verdad. Bendito Dios, habla a nuestros corazones, edifícanos, Señor, porque la gloria es para ti. A ti sea, Señor, toda la exaltación en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada hablábamos de qué plantea la perspectiva del pacto, ya hablamos, ¿cierto? Hablamos de una sola promesa que va corriendo a lo largo de toda la Escritura. Tal vez para algunos eso será como nada, ¿no? Es decir, pues, ¿qué cree un creyente? En la Biblia, ¿cierto? ¿En qué creen los cristianos? En Cristo. Ya. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que todo el mundo dice creer en Cristo. Hasta los testigos de Jehová creen en Cristo, los mormones creen en Cristo, los musulmanes creen en Cristo, ¿sí? Los católicos romanos creen en Cristo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay personas que dicen, no, nosotros no queremos teología, queremos a Cristo. Sí, pero Cristo se revela en la Escritura. Y de mi concepto que tenga de Cristo depende mi práctica cristiana. Y todas estas doctrinas, incluyendo esta perspectiva del pacto, nos ofrecen un lente a través del cual nosotros vamos a interpretar la Biblia, ¿sí? Ejemplo, no es lo mismo que yo sea un dispensacionalista a que sea un cristiano reformado. Aunque hay predicadores muy buenos que tienen reputación de reformados, en realidad no lo son, aunque tengan algunos distintivos pactuales, pero pactuales no, reformados, por eso, ¿sí? Si alguien dice, yo soy dispensacionalista, ya queda descartado que sea reformado. No puede ser reformado porque esto es lo que ha creído la Iglesia a lo largo de los siglos. Y el dispensacionalismo solamente tiene 1 siglo y medio de antigüedad. Es una doctrina nueva que apareció de la nada, ¿sí? Porque por allá John Nelson Darby estuvo en un evento y allá alguien le profetizó y el hombre a través de eso pues estableció lo que es el dispensacionalismo tal como lo conocemos hoy, y el dispensacionalismo comenzó a proliferar a través de Ciro Ingersoll Scofield, que era un abogado político que se convirtió al evangelio, se convirtió en un seguidor de John Nelson Darby por ahí en el año 1825, y después este hombre, como tenía poder político, pues lo que hizo fue imprimir una Biblia, que es la Biblia Scofield, una Biblia con sus propios apuntes, ¿sí? Que son los comentarios que hay allí. Y la gente comenzó a leer los comentarios y empezó a pensar que esa era la doctrina correcta. Entonces, el dispensacionalismo dice que el pueblo de Dios es Israel y que la iglesia es el plan B de Dios. Y si yo soy dispensacionalista, voy a interpretar la Biblia de una forma muy diferente a como ella misma se interpreta, ¿sí? Voy a interpretar que las profecías del Antiguo Testamento son para un reino milenial en el futuro, ¿sí? Que va a haber en el futuro una gran tribulación seguida de un reino milenial de 1000 años, que va a haber un rapto secreto, ¿cierto? 7 años antes del fin del mundo, ¿sí? Va a haber un rapto secreto donde nadie se va a dar cuenta qué pasó, pero la iglesia va a desaparecer y después
va a haber un periodo de 7 años de tribulación donde el anticristo va a hacer de las suyas y al fin de ese periodo de 7 años, ahora sí Cristo va a venir de, como dice Chavo el 8, de veras y va a combatir a los malos, pero no los va a destruir porque aquellos que se hayan portado bien con la nación de Israel durante los 7 años, porque al fin y al cabo para el dispensacionalista Israel es el pueblo de Dios, van a entrar al milenio. Allí antes de entrar al milenio va a haber un juicio, según ellos el juicio de Mateo 25, van a entrar al milenio y en el milenio va a haber judíos, va a haber creyentes y va a haber inconversos que entraron al milenio por obras, porque se portaron bien con la nación de Israel. Esto destruye totalmente lo que la Biblia enseña. Pero si yo tengo el lente del dispensacionalismo, lo voy a ver así. Cuando lo que la Biblia enseña, ¿sí?, es que en la historia de la humanidad solamente hay 2 periodos, este siglo y el venidero. Al final de este siglo vendrá Cristo, va a separar a los buenos de los malos, los justos van a resplandecer en el reino de su Padre y los malos, como la cizaña, van a ser atados y lanzados al fuego. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Pero de mi teología depende mi interpretación de la palabra. Entonces estos no son temas superficiales, tontos, ahí como para que, o solamente para algunos, no. Yo debo saber esto para saber o entender cómo debo leer la Biblia e interpretarla. Esto me da a mí un marco para yo poder interpretar la Biblia. Entonces cuando yo vengo a Mateo 24, ¿sí?, o a Marcos 13, yo no voy a decir, sí, miren, aquí está la gran tribulación al final de los tiempos. No, yo interpreto la Biblia como ella misma se interpreta. Y cuando el Señor dice, Él está hablando a sus discípulos, miren que los dispensacionalistas dicen que ellos interpretan la Biblia literalmente, pero es mentira, porque Mateo 24 lo interpretan es de forma alegórica. Porque Jesús está hablándoles a sus discípulos y les está diciendo, Mateo 24, Marcos 13, le está diciendo, vosotros, cuando estéis en el campo, no volváis a tomar vuestra capa. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que vuestro tiempo ya está cerca. O sea, él no está diciendo, le está hablando a ellos, hay que interpretarlo literal. Le está hablando a los discípulos. Hay de las que estén embarazadas en aquellos días, hay de las que críen. Entonces está hablando de que un embarazo espiritual, no, le está hablando de pobrecitas las mujeres que cuando venga la destrucción de Jerusalén estén embarazadas, pobrecitas las que estén criando niños, porque van a sufrir mucho. Orad para que vuestra vida no sea en el día de reposo, y si es para el final de los tiempos, ¿qué importa que sea en día de reposo o no? Al fin y al cabo es el fin del mundo. No, le está hablando a ellos que son judíos. Oren para que su vida no sea en día de reposo, porque el día de reposo no hay tiendas abiertas. No van a poder aprovisionarse para huir del ejército romano. Nosotros leemos la Biblia literalmente, ellos cuando les conviene. Entonces de estos lentes de interpretación depende la correcta, valga la redundancia, interpretación de la Escritura y consecuentemente la práctica cristiana. A través de la teología del pacto entendemos que nosotros, la iglesia, somos el pueblo del pacto, no Israel. Israel fue desechada. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios. Además era parte del plan de Dios. El plan de Dios era de Israel, ¿cierto? De que Israel floreciera, el Israel espiritual que es la iglesia. De que sobre la nación hebrea se cimentara el verdadero Israel de Dios que es la iglesia. Y así fue. 12 discípulos, bueno, había uno que era torcido, pero después vino Matías. 12 discípulos, después de esos 12, ¿qué? Los 120 que estaban esperando al Señor, aquellos a quienes el Señor se les apareció después de muerto, y la iglesia que nació en Pentecostés. ¿De dónde nacieron? ¿De dónde salió la iglesia? Del pueblo judío. Era parte del plan de Dios, pero el protagonista de la historia de la redención no es Israel, es Jesucristo. El Israel étnico, nacional, solamente era un escalón.
en la historia de la salvación, que es lo que estamos viendo. Entonces, estos temas son relevantes para la iglesia, esto es importantísimo. Esto, como dijo alguien, es de ser reformado. La teología del pacto. El que no cree en esto, no se le puede llamar reformado, cristiano reformado, ¿sí? Ahora, sin satanizar a los teólogos dispensacionalistas, ¿cierto? Pero nosotros que decimos que somos una iglesia bautista reformada, creemos lo que enseña la perspectiva del pacto, la teología del pacto. ¿Y qué plantea la teología del pacto? Que la historia de la Biblia no son historias separadas, que la historia de la Biblia no es la historia de una nación judía a la que Dios escogió. No, la historia de la redención corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la historia de cómo Dios envió a su Hijo al mundo para rescatar a su pueblo. En el Antiguo Pacto, todo lo que tuvo que pasar para que Cristo viniera al mundo. Y en el Nuevo Testamento, los beneficios que recibe el pueblo de Dios por la muerte de Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos que la perspectiva del pacto nos muestra la promesa de la redención por medio de Jesucristo. Hay muchas historias en la Biblia y esta era la tarea que ustedes tenían. Leer los textos de la Escritura. ¿Sí lo leyeron? Yo porque no he querido ser ambicioso, pero yo creo que yo me haría millonario si hubiera hecho una apuesta, ¿no? Digamos, le apuesto que nadie lo va a leer, o que la mayoría no lo van a leer, o bueno, en una casa de apuestas, ¿no? En Betplay o algo por el estilo, ¿no? En wplay.com. Apuesta, ¿qué apuesto? No, yo apuesto que la mayoría no van a leer los textos y ya me hubiera hecho rico. Estaría por allá en Miami acompañando a Messi en sus partidos de fútbol. Vamos a la palabra de Dios. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Ese es un texto muy conocido. Génesis capítulo 3, versículo 15, es la promesa de salvación después de que el hombre cae en pecado. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, él está hablando con la culebra, ¿no? Con la serpiente. No con las culebras que vienen a cobrar los lunes los coteros, no. Esta, la simiente de la mujer, te herirá, Satanás, te herirá en la cabeza. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. ¿A quién? A la simiente de la mujer. Esta es la promesa de salvación. Después de que el hombre viola el pacto de obras, tranquilos que los pactos los vamos a ver con más detenimiento. Después de que el hombre viola el pacto de obras, Adán, pues viene el pecado al mundo, viene la maldición, pero Dios, como ya tenía un plan, no destruyó al hombre. Es lo que tenía que haber hecho, destruir al hombre. Recordemos que todo lo que Dios hace, lo hace por una condescendencia y porque Él se propone, se obliga a sí mismo a cumplirlo dentro del pacto. Entonces, Dios promete un Salvador. Hermano, ¿dónde dice allí que va a venir un Salvador? Yo veo una culebra y una mujer peleando. Dice el Señor que pondría enemistad entre Satanás y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la descendencia, ¿sí?, de la mujer. ¿Y quién era el descendiente de la mujer? Cristo nacido de una mujer, ¿cierto? Lo dice el apóstol en Gálatas, nacido de una virgen. Pero le está hablando que a Satanás, que el Salvador del mundo sería un hombre perteneciente a la raza humana, no sería un ángel del cielo, como dicen los mormones, que Jesús es hermano de Satanás y los dos son hijos de Dios. No. Un hombre salvaría a la raza humana, ¿sí? Él vencería a Satanás, es decir, le aplastaría la cabeza a Satanás, ¿cierto? Y Satanás le infligiría sufrimiento a este varón. Eso es lo que representa la herida en el tobillo. Una mordedura en el tobillo produce dolor. Cristo, a través del dolor, del sufrimiento, ¿sí?, de su pasión
en la cruz del Calvario trajo que la salvación para la raza humana. Eso es lo que dice el texto allí. Esa es la promesa. Voy a enviar un Salvador de la raza humana. Va a ser la simiente de la mujer. Pero él dice, voy a poner enemistad. ¿Sí? Porque los hijos de Satanás son enemigos de los hijos de Dios, al fin y al cabo. Los hijos de Satanás son enemigos de los hijos de Dios, porque pertenecen a un mismo Padre. Y después, en el desarrollo del tiempo, atención porque no nos perdemos. En el desarrollo del tiempo, pues la raza humana comienza a multiplicarse. La Biblia dice que los hombres comienzan a invocar a Dios, pero se levanta el pecado, ¿sí? Y entonces resulta que los hijos de Dios empiezan a acercarse a las hijas de los hombres, ¿sí? Y entonces los ángeles descendieron del cielo, tuvieron relaciones con las hijas, con las mujeres, y salieron los gigantes, ¿cierto que sí? No, porque no hay nada en el texto que lo indique, ¿sí? Ya dejamos claro que hay una descendencia, ¿cierto?, de los hijos de Dios, y hay otra, ¿sí?, simiente de Satanás, los hijos de Satanás. Entonces, cuando la Biblia dice que vienen los hijos de los hijos de Dios, ¿está hablando de quiénes? Pues de la descendencia de Abel. Abel se murió, sí, pero Dios levantó a su hermano Set, ¿sí? Ellos eran los hijos de Dios. Y los hijos de los hombres es el título o el nombre que se le da a los hijos de Caín. Que ustedes leen esa genealogía y eran malos. No había ni uno solo bueno de los hijos de Caín. Y tienen un acercamiento, ¿sí? Comienzan a constituir familias y comienza a proliferar la maldad, porque al fin y al cabo era la descendencia del mal. O sea, no es que los hijos de Adán, los hijos de Seth no fueran pecadores, pero es que los otros sí venían dañados. Comenzó a multiplicarse la maldad. Entonces Dios no destruyó la tierra porque hubiera gigantes, porque la palabra de gigantes se interpreta también como hombres que se levantan contra Dios, ¿sí? Varones de renombre, dice el texto. Hombres que se levantan contra Dios, y entonces el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. Y dice en Génesis 6 que hubo un hombre llamado Noé en medio de esa generación que halló gracia, es decir, Dios lo miró con gracia, halló gracia a los ojos de Dios. Eso es el versículo, Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 18 Dios le pregunta a Noé si está de acuerdo en hacer un pacto con él. No, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y le da instrucciones sobre lo que va a hacer. Vas a meter 2 animalitos, de 2 en 2, ¿cierto? De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y les da instrucciones, pero Dios hace un pacto con Noé. ¿Por qué? Porque es necesario, él iba a destruir toda la raza humana, pero entonces ¿cómo iba a venir el Salvador? Entonces Dios preserva, esto se llama un pacto de estabilidad. El pacto con Adán se llama pacto de fundamentos, y este se llama pacto de estabilidad porque Dios, después de que destruye la tierra, confirma el pacto con Noé en Génesis 8 y le dice, nunca más volveré a destruir la tierra con agua, ¿no? La próxima va a ser con candela, pero por el momento con agua. Entonces Dios promete estabilidad. Así que la tierra no va a ser destruida por bombas nucleares, ni por el la calentología, calentamiento global, ni porque nos vamos a quemar con el sol. No, la tierra va a ser destruida cuando Cristo venga y la va a arrasar con fuego, ¿sí? Ni con el aguacero, no, está lloviendo, uy, se acabó el mundo. Ni con los truenos, porque hay personas que cuando empieza a tronar muy fuerte se asustan y dicen, ay, se va a acabar el mundo. No, no va a ser así, Dios lo prometió. Génesis capítulo 15, Dios hace pacto con Abraham. Sigue la historia, ¿no? De Noé, de Sem, hijo de Noé, desciende Abraham. Y allí en el capítulo 15, bueno, en el 12 lo llama, ¿sí? Le dice que salga de la tierra, de su tierra. En el 15 hace un pacto con Abraham. Y dice en el versículo 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Noé? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y allí el Señor hace un pacto
con Abraham. Sacrifica unos animalitos como el ritual del pacto y le dice que tiene que circuncidar a sus hijos como señal de ese pacto, ¿sí? Y en el capítulo 17, versículo 19, Génesis 17 y 19, dice, cuando el Señor nuevamente habla con Abraham, y Abraham le dice, no, pues yo lo que tengo es un siervo damasceno llamado Eleazar, yo no puedo tener hijos, ¿me vas a dar una descendencia a él? Y el Señor le dice, no, de ti. Y le dice en el versículo 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Risa, Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de ti. Aquí hay algo interesante porque el Señor no le dice a Noé que me quedó no en la cabeza, a Abraham que va a hacer un pacto diferente con Isaac. No, le dice que va a confirmar el pacto. Aquí ya nos va dando una clave de que la teología del pacto no habla de que hay pactos independientes, sino que todos los pactos son la confirmación de un mismo pacto, ¿sí? Aunque son diferentes y tienen sus características particulares, son confirmaciones del pacto de Dios, ¿sí? En Génesis capítulo 27 ya pasamos esa la historia de Jacob, ¿sí o no? Jacob el tramposiño. Jacob significa tramposo. ¿Y cómo obtuvo Jacob la bendición? Con trampa, ¿sí? Pero él obtuvo la bendición que le correspondía por derecho a su hermano Esaú, pero Dios ya había profetizado que el mayor le serviría al menor, porque el plan de Dios tenía que cumplirse, la promesa tenía que cumplirse, y Dios había determinado que no iba a ser de Esaú, sino de Jacob, de donde iba a venir ¿quién? El Mesías, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Jacob es vendido como es... no, perdón, estoy confundiendo los personajes. Jacob tiene un hijo llamado José. El hijo mayor de Jacob se llamaba ¿cómo? Rubén. Y Rubén no aparece allí en la película mucho. Él tiene dos hijos de su amada Raquel, que son José y Benjamín. Y José, pero cuando Raquel tiene a Benjamín, ella se muere, ¿sí? Le pegó muy duro el parto y ella se muere. Y entonces él se apega mucho a sus dos hijos, primero porque eran los hijos de su amada esposa y porque su esposa era el recuerdo que le queda a su esposa. Entonces él era un mal padre. No, pues que la Biblia no le tapa los problemas a nadie. La Biblia lo único que nos demuestra es que los héroes de la Biblia no eran el Cristo. Eran héroes de la palabra, pero no eran Cristo, no eran el Salvador, y por eso tenían una infinidad de errores y defectos. Y uno de los defectos de Jacob es que consintió mucho a su hijo José y le dio una túnica de colores y tal, y el niño decía, ay, tuve un sueño, tuve una visión, y entonces cada uno de ustedes tenía una espiga en la mano y las espigas se inclinaban delante de la mía, y me soñé que la luna, el sol y la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí. Y entonces los hermanos le agarraron rabia. Y enseguida Jacob lo consentía, lo venden como esclavo. Lo primero lo querían era matar, ¿no? Querían era matarlo. Pero entonces Judá dice, no, mire, vendámoslo a los ismaelitas. Y José va a Egipto, ¿sí? Pasa por la casa de Potifar. Como era tan simpático, pues la esposa de Potifar le echó el ojo y él no se dejó, terminó en la cárcel. Y de la cárcel pues interpreta los sueños al copero, interpreta el sueño del panadero. Al panadero lo matan porque el pan era de muy mala calidad, ¿cierto? Bueno, lo matan, ahí lo matan. No nos dice por qué lo matan, ¿cierto? Lo matan por traidor seguramente. Y el copero se queda libre, se olvida de José, un año después. Es que se acuerda de él. Ay, Faraón, yo tuve un compañero de la cárcel que me interpretó un sueño. Él interpreta el sueño de Faraón, es nombrado el gobernador de Egipto, el primero en el reino después de Faraón. Y eso hace que Jacob y sus demás hijos vayan a Egipto y sean esclavizados durante 400 años, cosa que Dios le prometió a Abraham. ¿Sí? ¿En qué cita está, mi amor? ¿No?
Bueno, Dios se lo promete a Abraham, creo que en el capítulo 17, capítulo 15. 15:13 Dios le dice, bueno, ustedes van a ir a Egipto y van a estar allá 400 años de esclavos y después yo me voy a acordar de ellos. ¿Sí? Y allí el Señor levanta a un hombre llamado Moisés, y Moisés, a través de señales, milagros y prodigios que Dios le dio, saca a Israel de Egipto. ¿Y por qué Dios saca a Israel de Egipto? Porque de Israel era que iba a venir el Mesías. No podía ser exterminada la nación. Mire que Faraón se propuso en su corazón destruir al pueblo de Israel, matar a los niños. Y no pudo. Después, cuando se estaban multiplicando, dijo, bueno, vamos a ponerlos a trabajar más y a ponerlos a aguantar hambre. Y más se multiplicaban. Y intentó de todas las maneras. Cuando Israel sale de Egipto, los persigue con un ejército. Y Dios los libera, pasan por lo seco del Mar Rojo y los egipcios mueren ahogados en el mar. Son liberados por Moisés, ¿sí? Entonces allí vemos cómo va corriendo la historia. Lo que Dios hace para que su Hijo Jesucristo venga a este mundo. El protagonista no es la nación de Israel. No, los judíos son lo más lindo. Bueno, sí, habrán judíos que son lindos cuando bebés, después vuelven más malos. Pero el protagonista es Jesús. Es la antesala de la llegada de Jesús a este mundo. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, allí el Señor tiene una conversación con el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Me demoro un poquito más porque el ventilador no me ayuda. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 14, yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Entonces el Señor le dice al rey David, porque el rey David decía, bueno, ¿yo por qué no voy a poder construir una casa? Él le dice, no, pues tus manos están untadas de sangre, querido David, tú no me vas a construir casa, la casa me la va a construir tu hijo, pero ese trono será firmado para siempre. Ahí está hablando de Jesucristo, un trono eterno, perpetuo. Ya comienza a dar más detalles acerca del protagonista de esta película, ¿no? Isaías 7:4. Después los profetas ya comenzaron a hablar claramente de quién sería ese redentor. Isaías 7:4. 7:14, hermanos. Es como que las empanadas no tuvieron efecto en mí. Y el chocolisto. Tocar comer algo más contundente. Un caldo de costilla bien elegante con una yaca, ¿cierto? Isaías 7:14. Aquí la Virgen concebirá, ¿sí es ese? Y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, de forma inmediata, esta era una señal para Isaías. La Virgen allí es la esposa de Isaías. El hijo que concebiría sería un hijo que él tendría con su esposa, porque es una profecía que tiene un contexto y es de cumplimiento inmediato. Sin embargo, las profecías también tienen algo que se llama el ya y el todavía no, es decir, un cumplimiento inmediato y algo que se va desarrollando para cumplirse en el futuro. Y aquí está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces ya nos va dando más herramientas el Señor y nos está diciendo que no solamente el descendiente de la mujer de Génesis 3:15 vendría de la nación de Israel, sería descendiente de Abraham, sino sería un descendiente de David que sería un rey, sino que ahora sería la misma morada de Dios en medio de su pueblo, Dios con nosotros, igual que en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, ¿dónde estás? Que no te veo.
Miqueas, el profeta inquieto. Miqueas. Gracias, mi amor. Ayuda idónea. Le voy a gastar hoy el mute por los favores recibidos. Miqueas 5:2. Mas tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miren lo que nos dice aquí el profeta Miqueas, es que él vendría de un lugar específico, de un lugar geográfico, ya nos da más detalles. Mire, vendría de Belén. Por eso el burrito sabanero va camino de Belén, ¿cierto? ¿No? Yo pensé que era por esto que lo habían inventado los villancicos. Dice, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Aquí me está diciendo que ese hombre que vendría de Belén, que sería el rey de Israel, aquí no está hablando del Israel étnico, sino el Israel espiritual, él sería eterno. Sus orígenes serían desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, prácticamente me está diciendo que Él es Dios. Que Él es Dios. ¿Sí o no? Y en Jeremías 31:33 nos habla ya del nuevo pacto. ¿Sí? Creo que es el que dice, bueno, no voy a decir no porque la grabación va a quedar y, hermano, se equivocó. Pero sí habla del nuevo pacto. El 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa es la promesa del pacto. Yo seré a ellos, igual que le dijo a Abraham. Abraham le dice en Génesis capítulo 15, yo seré tu Dios. Esa es la promesa del pacto. Yo seré tu Dios, y tú me serás por pueblo. Entonces ahora nos está diciendo que ese nuevo pacto es un pacto no escrito sobre tablas de piedra, sino escrito en el corazón del hombre y escrito en su mente. Un pacto espiritual, ¿sí? Ya lo que era imposible para la ley, ¿sí? Escrita en tablas de piedra, ahora el Espíritu Santo lo haría posible en el corazón del hombre a través de la regeneración. Por eso es que el creyente pues debería vivir como creyente, sin estar chuzándolo, sin estar sobornándolo, chantajeándolo, peleándolo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el perro ladra, porque es perro, el perro no hay que chuzarlo para que ladre, ¿sí o no? ¿Y porque el gato hace miau? Porque el gato no hay que regañarlo. Michu, no has maullado hoy. No, el gato maulla. Y el cristiano pues, debe vivir como cristiano porque la ley de Dios ha sido escrita en su mente, ha sido dada a su mente y ha sido escrita en el corazón. Así de sencillo. El cristiano vive como cristiano. El cristiano honra a Dios porque Él es su Dios. Y la iglesia es su pueblo. Ya. No hay que andar chuzando ni sobornando a la gente, o espontáneamente, porque ese es el nuevo pacto. Caso contrario al pacto antiguo, es decir, el antiguo pacto son todos los pactos que se desarrollaron antes de Jesucristo, ¿sí? Porque el pueblo de Dios invalidó el pacto del Señor, porque fue un pacto escrito en tablas de piedra, no en el corazón del hombre. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento se fue desarrollando la historia de la redención. ¿Sí está claro? Se fue desarrollando. O sea, no fue una cosa que sucedió así, ¡ting! No, fue así como las películas, ¿no? Se van desarrollando,
llega a una parte donde la película alcanza el clímax, la parte más chévere de la película, donde aparece el héroe y le da una lección a los malos, y uno dice, wow, bueno, ahí vamos en esa parte, ¿sí? Porque la película no ha terminado. El hermano Mervin quería decir algo. Si el hombre sabe por la conciencia cuáles son las obras de la ley, dice Romanos 2:14. No tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, las obras de la ley. El hombre sabe que es lo bueno y lo malo, ¿cierto? Pero no lo puede hacer porque está muerto espiritualmente, ¿sí? Y aun cuando posteriormente sea la ley de forma explícita, ¿sí?, los 10 mandamientos, pues igual el hombre no los puede cumplir porque la ley no tiene la capacidad de hacer que el hombre cumpla la ley, ¿sí? Pues si no lo hizo Adán, a Adán se le dio la ley, no los 10 mandamientos, pero sí se le entregó una ley que en su momento representaba la ley de Dios, ¿sí? Un mandamiento positivo, dice nuestra confesión de fe. Bueno, después llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento del pacto. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 73. Y con esto terminamos. Vemos este pedacito y dejamos así por hoy para que se vayan a comer sancocho, mute, sobrebarriga, asado. Lucas capítulo 1, versículos, ya lo encontré, amorcito, gracias. Y Zacarías, su padre, el papá de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Uy, es larga. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Sí ven de qué hablaban los profetas? ¿De qué hablaban los profetas? De un milenio terrenal, en una Israel que iba a conquistar todos los confines de la tierra. No. ¿De quién? Del poderoso Salvador. Ese es el tema de la Biblia, Cristo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Sí ven? Aquí el Nuevo Testamento nos recuerda el pacto de Dios. Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios, ¿sí? Ese pacto que fue anunciado ¿por quiénes? Por los profetas, a través de la historia, ese juramento que hizo Abraham: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y después vamos a Hebreos 13:20, y allí nuevamente el autor a los Hebreos nos menciona ese pacto. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Ve que el pacto no es algo que se realizó o que podamos separar como hacen los dispensacionalistas que dividen la Biblia en 7 dispensaciones que no tienen nada una que ver con la otra? No, él habla aquí que lo que Dios hace, mire, lo que Dios hace en la historia y en su pueblo lo hace por el pacto eterno. Versículo 21 dice: por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El pacto eterno fue un pacto que se llevó a cabo en la eternidad, y por eso más adelante vamos a hablar del pacto de redención, que es el pacto eterno o pacto intratrinitario de redención.
o consejo eterno de redención. Y después vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de la historia, el pacto de obras, luego el pacto de gracia, luego el nuevo pacto, ¿cierto? Porque yo quiero que esto nos quede claro, así que yo creo que nos vamos a demorar otro poquitín con la cuestión del pacto, ¿sí? Que quede bien fundamentado y cada quien diga, el día de mañana no venga y diga, hermano, ¿cuándo va a venir el anticristo? No, hermano, y yo creo que ya va a llegar el fin del mundo. No, el fin del mundo puede ser ahorita, Jesús puede llegar ahorita, porque el día de la hora nadie lo sabe y ya todo está cumplido. Porque sabemos que estamos viviendo las últimas horas de la tierra, pero no nos vamos a poner con películas. Ay, va a venir ahorita, va a venir en un año. Miren, y Putin invadió Ucrania, entonces esos son señales del fin del mundo. No, eso pasó, eso está pasando desde que Jesús pisó la tierra, los últimos tiempos. Entonces no hay que ser alarmistas, ¿sí? Pero es necesario que tengamos esto claro. Hermano Mervin, ¿otra vez quería decir algo? Y de hecho, si nosotros queremos ser estrictos, los dispensacionalistas tienen una hermenéutica judía, porque interpretan todo a la luz de la superioridad del pueblo judío. Pero el dispensacionalista no reconoce eso, no reconoce que él interpreta la Biblia como la interpreta un judío. El judío está esperando el reino milenial, está esperando la llegada del Mesías, y el dispensacionalista también está esperando un reino milenial en un futuro porque no entiende el plan de Dios a lo largo de la historia. Entonces, para concluir, podemos ver que el pacto de Dios, esa promesa juramentada que él hizo acerca de un redentor para la humanidad, es lo que le da sentido y cohesión a la Biblia. De modo que podemos concluir que la Biblia no es más que la historia del pacto de Dios. Entonces, este libro nos relata con todo el respeto y manteniendo la distancia, una novela de amor, en la que el protagonista es Cristo y la protagonista es la iglesia, el pueblo de Dios. Y esta novela nos relata todo lo que Dios ha hecho para que ese hombre y esa mujer se encuentren, porque hay una promesa de amor. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y por eso la Biblia nos habla del Señor en términos de un novio que se va, ¿cierto? Porque Él ya nos dio las arras, que es el Espíritu Santo, nos dio la promesa de matrimonio y se va y después viene a casarse con su novia y a hacerla su esposa. ¿Y qué está esperando la iglesia? La segunda venida de Cristo, que es el esposo de la iglesia. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Juan vio a la nueva Jerusalén descender del cielo como ¿qué? Como una esposa ataviada para su marido. ¿Sí? Entonces, esa es la historia de amor. La Biblia es una historia de amor, es una novela en ese sentido que nos narra un único suceso. Y lo demás son historias secundarias, pero que conllevan ¿a qué? A que la historia de amor se lleve a cabo. Cristo dando su vida por su amado pueblo. Esa es la historia que permea la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el que diga lo contrario, como dice el profeta Isaías, lamentablemente es porque no le ha amanecido. Porque está siguiendo una doctrina de hombres. El dispensacionalismo es una doctrina de hombres. No es doctrina bíblica, ¿sí?
Pero como no estamos acá para, tal vez más adelante hagamos un estudio refutando el dispensacionalismo, pero estamos presentando lo bueno, el billete verdadero. Amén. Sublime gracia del Señor.